Buenas a todos y todas, ¿cómo están? Espero que bien, ya acá terminando Mínima Moralia, últimos ensayos que quedan, no va a ser hoy el final, sino que el final va a ser el 9 de febrero en vivo, en streaming, como siempre los domingos, el domingo a las 23, ¿bien? Pero bueno, hoy como saben, estamos grabando, estamos subiendo algunos episodios en la semana para llegar al objetivo de terminar y para aprovechar también la oportunidad para conversar con docentes, investigadores, colegas, amigos, poetas y todo lo que se nos ocurra. Y en este caso la conversación va a ser con Fernando Bogado, que bueno, es muchas de esas cosas y no todas las que acabo de mencionar. Fernando es docente en teoría y análisis literario, fundamento de los estudios literarios, como yo en Letras UBA, y además tiene libros de poesía, o que tema al que investiga, y muchas otras cosas. Pero bueno, brevemente vamos a leer entonces los ensayos 149 y 150 de Mínima Moralia, libro tercero, que son, advierto ya, ensayos no de los más difíciles, quizás no son de los más arduos conceptualmente, aunque todo siempre tiene sus cosas, pero sí de los más pesimistas y duros de leer. No por eso dejan de ser excepcionalmente hermosos en su forma negativa, trágica y bueno, como ya dije, pesimista, pero bueno, son huesos duros de roer, no tanto desde lo intelectual, sino desde lo anímico, porque son ensayos que bien se pueden leer como parte del estrés postraumático de la humanidad, y en particular de la humanidad alemana, de izquierda, como es el caso de Adorno, digo, el estrés postraumático luego de los campos de concentración y todo lo que sabemos que pasó durante el nazismo. Así que vamos entonces, sin más preámbulos, a los ensayos 149 y 150 y luego a la parte más interesante del episodio, que es el diálogo con Fernando. Bien, ensayo 149. Bien, ensayo 149 se titula Medias tintas y empieza así. A la crítica de las tendencias de la sociedad actual se le replica automáticamente, aún antes de haber dicho su última palabra, que las cosas siempre han sido así. La incomodidad de la que quien así responde busca enseguida librarse es sencillamente la prueba de una visión defectuosa de la invariancia de la historia, de una sinrazón que todos orgullosamente diagnostican como histeria. Me pregunto si este juego de palabras entre historia y histeria se mantiene en alemán o si son una invención, una innovación del español. Podríamos chequearlo después. Sigo. Además, al acusador se le reprocha que lo que busca con sus ataques es figurar, acceder al privilegio de lo especial, cuando aquello que le hace sublevarse es algo trivial y de todos conocido, de modo que a nadie puede creérsele que se tome interés por ello. Bien, como en otros ensayos, acá uno se pregunta hasta qué punto Adorno está respondiendo a críticas que recibió, ¿no? A críticas que pudo haber recibido por su señalamiento del nivel espectacular, a falta de una mejor palabra, del horror de Auschwitz y de los campos de concentración, y pareciera ser, nos está diciendo acá Adorno, que frente a ese tipo de observaciones algunos le dijeron, bueno, la historia siempre fue así, en la historia siempre hubo derramamiento de sangre de inocentes y genocidios y cosas por el estilo. Bueno, acá Adorno va a tomar una posición respecto de esa salida fácil del horror histórico. Sigo. La evidencia del infortunio favorece su apología, puesto que todos lo saben, nadie tiene derecho a decirlo, y así, al amparo del silencio, puede continuar inalterado. Nadie necesita buscar demasiado para encontrar ejemplos de horrores históricos, está diciendo Adorno. Se guarda la obediencia a aquello con que las filosofías de todos los pelajes han aturdido las cabezas de los hombres, que lo que tiene de su parte la fuerza impositiva y persistente de la existencia, por lo mismo prueba su razón. Yo entiendo acá, y no creo ser demasiado aventurado en mi hipótesis, que está refiriéndose a la tesis hegeliana de que todo lo real es racional, tesis muy controvertida y que fue debatida por algunos de los discípulos de Hegel, pero bueno, acá efectivamente parecería decir, si la historia sigue siempre su curso y si lo que pasa no es más que una repetición de lo que ya pasó, que siempre fue igual de terrible si se quiere, bueno, entonces en ese sentido debe ser porque esa dinámica terrible y repetitiva no es otra cosa que la racionalidad. O por lo menos, no sé si es la racionalidad en sí, pero por lo menos es racional. Sigo. Basta con mostrarse descontento para resultar sospechoso de ser un mejorador del mundo, ¿no? Podríamos actualizar esta frase acá y decir para ser un woke o un social justice warrior, como dicen los yanquis para burlarse de la izquierda, pero bueno, un alma bella, un mejorador del mundo. Sigo. El consenso se vale del truco consistente en atribuir al oponente la tesis reaccionaria de la decadencia, una tesis que no puede mantenerse, pues no pereniza de hecho el horror. Desacreditar con su supuesto error la visión concreta de lo negativo y tachar de oscurantista a quien le irrita la oscuridad. Bien, es una discusión muy de las humanidades también, porque más saliendo un casito del eje de Adorno y del horror concreto del genocidio nazi y esas cosas, es cierto que la tesis de que
todo va cada vez peor pareciera ser muy común en nosotros los humanistas, ya desde Ovidio, o Lucrecio si quieren, o Virgilio, etcétera, o Cicerón, podría seguir así. Y en ese sentido, Adorno acá está respondiendo que efectivamente, ¿no? Si nadie puede sostener esa tesis de forma lógica y coherente, no puede ser que la humanidad esté en decadencia desde el siglo V a.C. ininterrumpida, ¿no? La tesis no se sostiene. Sigo. Pero si todo ha sido siempre así, aunque ni Timur, ni Gengis Khan, ni la administración colonial de la India llegaron a destrozar de forma planificada con gas los pulmones de millones de hombres, entonces la eternidad del terror se manifiesta en que en cada una de sus formas nuevas supera a lo anterior. Lo que persiste no es un quantum invariable de sufrimiento, sino su evolución hacia el infierno. Gran frase. Lo que persiste no es un quantum invariable de sufrimiento, sino su evolución hacia el infierno. Tal es el sentido que encierra el hablar de un crecimiento de los antagonismos. Todo otro sentido sería inofensivo y acabaría expresándose en frases conciliadoras, renunciando al salto cualitativo. El que clasifica los campos de exterminio como un percance en la marcha triunfal de la civilización y el martirio de los judíos como algo indiferente desde el punto de vista de la historia universal, no solo se queda atrás de la visión dialéctica, sino que también pervierte el sentido de la propia política, que es reprimir lo extremado. ¿No? Al reprimir lo extremado, bueno, efectivamente la persona que se saca de encima esa cuestión pierde de vista el verdadero funcionamiento de lo dialéctico y de la política, que no consiste en esta represión. No solo en el desarrollo de las fuerzas productivas acontece la transformación de la cantidad en cualidad, sino también en el aumento de la presión del dominio. Bien, o sea, acá Adorno dice no es solamente la cantidad de muertos y de la efectividad con que se le asesinó, sino que también hay una cuestión del tipo de poder, del dominio, de la fuerza, que se tecnifica y avanza de una manera no particularmente virtuosa. Sigo. Cuando los judíos como grupo social son exterminados mientras la sociedad continúa reproduciendo la vida de los trabajadores, la observación de que aquellos son burgueses y su destino carece de importancia para la gran dinámica se convierte en manía economicista, toda vez que el crimen en masa habría que explicarlo por el descenso de la tasa de ganancia. El espanto radica en el hecho de permanecer siempre idéntico, la perduración de la, entre comillas, prehistoria, pero realizándose cada vez de modo distinto, insospechado y superior a toda previsión, sombra fiel de las fuerzas productivas en su desarrollo. Fíjense, ¿no? Esta conexión entre las fuerzas productivas y el desarrollo normal del capitalismo y de la lógica en la que se incorporó el genocidio judío durante los años del Tercer Reich. En la violencia se da la misma duplicidad que la crítica de la economía política señalaba en la producción material. En todos los estadios de la producción existen determinaciones comunes, esto es una cita, que son fijadas por el pensamiento como universales, pero las llamadas condiciones universales de toda producción no son sino momentos abstractos con los que no se puede inteligir ningún estadio real de la producción. En otras palabras, la abstracción total de lo históricamente invariable no es neutral respecto a su objeto por virtud de la objetividad científica, sino que se utiliza, aun donde resulta oportuna, como una niebla en la que se pierde lo inteligible atacable. Esto es precisamente lo que no quieren reconocer los apologistas. Por una parte se aferran a la dernière nouveauté, a la última novedad, y por otra niegan la máquina infernal que es la historia. ¿No? Fíjense, los apologistas, bueno, del nazismo, pero podemos pensar en apologistas de otros movimientos horripilantes más contemporáneos también, juegan en esta fascinación por lo nuevo, ¿no? A la que se aferran, y el ensayo siguiente va a hablar específicamente sobre lo nuevo, y por otra niegan que la historia funcione como una máquina infernal. No se puede poner a Auschwitz en analogía con la aniquilación de las ciudades-estado griegas, no viendo más que un mero aumento gradual del horror, una analogía con la que conservar la paz del alma. Pero es innegable que los martirios y humillaciones jamás experimentados antes de los que fueron transportados en vagones para el ganado arrojan una intensa y mortal luz sobre el más remoto pasado, en cuya violencia obtusa y no planificada estaba ya teleológicamente implícita la violencia científicamente concebida. Este es un típico movimiento dialéctico adorniano y también Benjamin hace este tipo de movimientos. Dice, no es cierto que el genocidio nazi sea comparable a los genocidios que realizaban los griegos en sus polis. Sin embargo, el genocidio nazi nos hace ver de otra manera esa historia de violencia en el pasado y de alguna forma nos induce a pensar en esta teleología de la violencia convirtiéndose de la planificación de lo no planificado a lo científicamente calculado. La identidad reposa en la no identidad, en la aún no acontecido, que denuncia lo acontecido. Decir que siempre ha sucedido lo mismo es falso en su inmediatez, pero verdadero considerado a través de la dinámica de la totalidad.
Quien se sustrae a la evidencia del crecimiento del espanto no solo cae en la fría contemplación, sino que además deja escapar, junto con la diferencia específica de lo más reciente respecto a lo acaecido anteriormente, la verdadera identidad del todo, del terror sin fin. Muy interesante lo que aparece acá, porque sabemos que Adorno, en el mismo Minima Moralia, señala más de una vez esta falsedad de la totalidad hegeliana, ¿no? El todo es lo falso, dice Adorno. Esa idea de esa pretensión de racionalidad y totalidad que le daría un sentido positivo a la historia es negada famosamente por la dialéctica negativa. Ahora, acá Adorno está reconociendo una totalidad, está afirmando la importancia de una totalidad, pero es la totalidad del terror sin fin, nada menos, que es una forma de negatividad también. O sea, tenemos que lograr sostener de alguna forma, pareciera decir este ensayo, no me atrevería a generalizar, la concepción de la totalidad de la historia para pensar verdaderamente en la totalidad como esta máquina infernal. Duro, pero bueno, así las cosas. Vamos, ahora sí, al último de hoy, el ensayo 150, que es, diría, uno de los mejores de Minima Moralia, realmente extraordinario, durísimo como el anterior, pero un poco más jugado teóricamente que el anterior, que quizás decía cosas que si bien estaban muy bien dichas y presentadas por Adorno, son un poco más familiares para quienes leyeron cosas sobre, bueno, las repercusiones intelectuales y culturales de Auschwitz. Este es un poco más jugado porque se plantea más bien una conexión muy adorniana entre la estética, entre la poesía y la música y el horror. Así que vamos nomás con edición extra, ensayo 150. Nos faltan 3 para terminar, pero esos 3 no serán leídos hoy. Edición extra. En algunos pasajes centrales, empiezo de nuevo. En algunos pasajes centrales de Poe y Baudelaire se yerga el concepto de lo nuevo. En el primero, en su descripción del Maelstrom, de cuyo espanto, asociado allí con The Novel, que es como lo nuevo, o la novela, creo que lo nuevo, ninguna de las referencias comunes puede dar una idea. Creo que acá está hablando de la novela de Arthur Gordon Pym de Allan Poe, ¿no? Estoy pensando que se refiere a esa novelita, que había una escena, quizá me equivoco, de un Maelstrom. Confieso no haberlo chequeado, así que bueno, pueden buscarlo ustedes. Ninguna de las referencias comunes puede dar una idea. O sea, acá Poe nos está diciendo que este Maelstrom es algo que no puede explicarse por ninguna otra cosa. En el segundo, en Baudelaire, en la última línea del ciclo La Mort, la muerte, donde elige la precipitación en el abismo, no importa si cielo o infierno, au fond de l'inconnu pour trouver du nouveau, ¿no? Nos mandamos al fondo de lo desconocido para encontrar lo nuevo. En ambos casos se trata de una amenaza desconocida a la que el sujeto se encomienda y que en su vertiginosa alteración promete el placer. Lo nuevo, un agujero de la conciencia, algo que se espera con los ojos cerrados, parece la fórmula en la que el horror y la desesperación adquiere valor de estímulo. Esto está buenísimo, ¿no? Esta idea sola podría valer todo el ensayo. O sea, acá Adorno va a criticar esa valoración de lo nuevo que empieza leyendo en Poe y Baudelaire, porque en esa búsqueda de lo nuevo, el horror y la desesperación adquieren el valor de lo estimulante. ¿Bien? Y fíjese qué dice. Ella hace del mal una flor, bueno, la flor es del mal de Baudelaire, pero su liso perfil es un criptograma de la más unívoca de las reacciones. Encierra la respuesta precisa del sujeto a un modo que se ha vuelto abstracto, como es el de la era industrial. En el culto de lo nuevo, y por ende en la idea de la modernidad, alienta la rebelión contra el hecho de no haber ya nada nuevo. ¿No? El culto de lo nuevo en realidad esconde, o más bien trata de reprimir esa rebelión que dice ya no hay nada nuevo. La indistinción de los bienes producidos por las máquinas, la red de la socialización, que atrapa por igual a los objetos y a la visión que de ellos se tiene asimilándolos, transforman todo cuando encuentran en algo que estaba ya allí, en eventual ejemplo de una especie, en duplicado del modelo. El estrato de lo no pensado con anterioridad, de lo carente de intención, único lugar donde las intenciones prosperan, parece exhausto. Con él sueña la idea de lo nuevo. Inasequible, lo nuevo ocupa el lugar de Dios derribado en respuesta a la primera conciencia del ocaso de la experiencia, ¿no? Frente a la muerte de la experiencia, tópico también muy frankfurtiano, muy benjaminiano, etc. Frente a eso, el Dios que aparece para reemplazarlo es lo nuevo como algo vacío, pero permanentemente ahí, ¿no? Pero su concepto permanece dentro del círculo de la enfermedad que padece la experiencia, y de ello da fe su carácter abstracto, impotentemente vuelto hacia la concreción que se le escapa. Sobre la, entre comillas, prehistoria de la modernidad, puede ser ilustrativo el análisis del cambio de significado operado en la palabra sensación, sinónimo exotérico de lo nouveau baudeleriano. La palabra se generalizó en la cultura europea a través de la teoría del conocimiento, ¿no? Acá Adorno va a hacer una pequeña, no sé si etimología es la palabra, pero un recorrido lexicográfico. En Locke, que está mal escrito en la traducción, por supuesto, significa la simple e inmediata percepción, lo contrario de la reflexión.
Después se convirtió en el gran enigma y finalmente en lo excitador de las masas, lo destructivamente embriagador, el shock como bien de consumo. ¿No? Podemos pensar lo sensacional o sensacionalista. Y esto del shock, como vamos a decir ahora hablando con Fer, bueno, suena muy benjaminiano. El percibir algo, lo que fuere, sin preocuparse de la calidad, sustituye a la felicidad porque la omnipotente cuantificación ha eliminado la posibilidad de la percepción misma. La plena referencia de la experiencia a la cosa ha sido reemplazada por lo meramente subjetivo, a la vez que físicamente aislado, por una sensación que se agota en la oscilación del manómetro. De esta suerte, la emancipación histórica respecto del ser en sí se convierte en la forma de la intuición, un proceso del que dio cuenta la psicología de las sensaciones del siglo XIX, reduciendo el substrato de la experiencia a mero estímulo, de cuya peculiar naturaleza las energías específicas de los sentidos serían independientes. Pero la poesía de Baudelaire está llena de este destello que el ojo cerrado ve cuando recibe un golpe. Tan fantasmagórica como esa es la luz. Tan fantasmagórica como es esa luz, lo es también la idea misma de lo nuevo, ¿no? Una poderosa imagen. Y relacionando con la idea del shock, que también Benjamin leía en Baudelaire, ¿no? Mientras la percepción serena tan solo alcance al molde socialmente performado de las cosas, lo que destella no será sino repetición. Lo nuevo buscado por sí mismo, producido, por así decirlo, en el laboratorio y solidificado en un esquema conceptual, acaba siendo en su súbita aparición un compulsivo retorno de lo antiguo, no de modo diferente a como sucede en las neurosis traumáticas. Esto también podemos relacionarlo con las famosas ideas de Adorno de la industria cultural, donde también lo nuevo aparece como el producto de una ingeniería social que en realidad lo que hace no es otra cosa que repetir siempre lo mismo, como sucede en el trauma. Al deslumbrado se le rasga el velo de la asociación temporal que tapa los arquetipos de lo invariable. Por eso, el descubrimiento de lo nuevo es satánico, el eterno retorno como maldición. La alegoría de lo Nobel de Poe es el movimiento circular vertiginoso, ¿no? El Maelstrom, pero en cierto modo también estático del indefenso bote en el torbellino del Maelstrom. Fíjense cómo reconecta esta imagen, ¿no? Esta imagen que había quedado medio perdida de Arthur Gordon Pym al principio del ensayo, retoma con este concepto específicamente visual de este barco perdido en un círculo, ¿no? Las sensaciones con las que el masoquista se abandona a lo nuevo son otras tantas regresiones. En tal medida tiene razón el psicoanálisis en que la ontología del modernismo baudeleriano, como el de todos los que lo siguen, responde a impulsos en parte infantiles. Su pluralismo es la deslumbrante fata morgana en la que el monismo de la razón burguesa se le promete capciosamente su autodestrucción como base de su esperanza. De nuevo, fíjense qué poderosa esta frase. O sea, a la burguesía se le promete capciosamente, porque no es cierto, su autodestrucción, y en base a esa autodestrucción proclamada y gozada como la llegada, el advenimiento de algo que sería nuevo, se guía la esperanza deslumbrada, ciega, ideológica de la burguesía. Esta promesa constituye la idea de la modernidad, y todo lo moderno adquiere, en interés de su núcleo, la invariabilidad, la expresión de lo arcaico sin apenas envejecer. El Tristán, entiendo que está hablando del Tristán y Isolda de Wagner, que se yergue en medio del siglo XIX cual obelisco de la modernidad, es a la vez el monumento más destacado al impulso de repetición. Desde su entronización, lo nuevo resulta ambiguo. Mientras en él se convoca todo lo que va más allá de la unidad, de lo cada vez más rígidamente establecido, es la absorción de lo nuevo lo que, bajo la presión de aquella unidad, estimula de forma decisiva la descomposición del sujeto en los momentos convulsos en los que cree estar viviendo, y con él de la sociedad total, que a fuer de moderna desaloja lo nuevo. El poema de Baudelaire sobre la mártir del sexo, víctima del crimen, celebra alegóricamente la santidad del placer en la naturaleza muerta terriblemente liberadora del delito, pero la embriaguez a la vista del cuerpo desnudo y decapitado es ya parecida a la que impulsaba a las futuras víctimas del régimen de Hitler a comprar, ansiosas y paralizadas, los periódicos en que aparecían las medidas que les anunciaban su ocaso. De nuevo, esto lo vamos a hablar con Fer, así que no me voy a meter mucho, pero fíjense la complejidad de la comparación en este poema de Baudelaire sobre una prostituta decapitada y el deseo, el placer que se obtiene de esa lectura y del placer de esa contemplación poética, comparable con la de las víctimas del nazismo comprando los diarios para enterarse, y podemos pensar también en lo que nos pasa a nosotros hoy leyendo tweets de Milei. El fascismo fue la sensación absoluta, sigo diciendo. En una declaración de la época del primer pogrom se jactaba Goebbels de que los nacionalsocialistas por lo menos no estaban aburridos. De nuevo, otra buena linda frase para pensar en el presente argentino.
Sí, hoy ya terminamos. En el Tercer Reich se saboreaba el terror abstracto de a la noticia y el rumor como único estímulo, que bastaba para encender momentáneamente el debilitado sensorium de las masas. Sin la casi irresistible violencia del hambre de titulares, que en su foco hace retroceder el corazón estremecido al mundo primitivo, aquel crimen indecible no lo hubieran soportado los espectadores ni siquiera los autores. En el transcurso de la guerra se les ofrecieron por fin a los alemanes noticias terroríficas a lo grande y sin disimulo del lento derrumbamiento militar. Conceptos como sadismo y masoquismo, de los que había hablado Adorno antes en el ensayo, ya no son suficientes. En la sociedad de masas, con medios técnicos de difusión, ambos están mediados por la sensación, por la novedad meteórica, teledirigida extrema. De nuevo, fíjense cuánto se incrementó esto de Adorno. Esto no cambió mucho, simplemente se incrementó. Esta domina al público, que bajo el efecto del shock se retuerce y olvida quién sufre la atrocidad, si uno mismo u otros. De nuevo también, tanto acá que no puedo comentar cada frase. Frente a su valor de estímulo, el contenido del shock resulta en realidad indiferente, como lo era idealmente en su evocación por los poetas y posiblemente el horror paladeado por Poe y Baudelaire, realizado por los dictadores, hubiese perdido su cualidad sensacional y acabase extinguiéndose. El rescate violento de las cualidades en lo nuevo carecía de toda cualidad. Todo puede enajenarse de sí mismo como nuevo y convertirse en goce del mismo modo que el morfinómano insensibilizado acaba recurriendo a todas las drogas sin discriminación, incluida la atropina. En la sensación, junto con la diferenciación de las cualidades, desaparece todo juicio. Ello hace que la sensación se convierta propiamente en agente de la regresión catastrófica. En el espanto de las dictaduras regresivas, la modernidad, imagen dialéctica del progreso, se ha consumado en una explosión. De nuevo, cuanto acá. Lo nuevo en su figura colectiva, de la que algo delata ya el rasgo periodístico en Baudelaire y el redoble de tambores en Wagner, es en efecto la vida exterior concebida como droga estimulante y paralizante. No en vano fueron Poe, Baudelaire y Wagner caracteres próximos al toxicómano. Lo nuevo se convierte en puro mal con la organización totalitaria, en la que aquella tensión entre el individuo y la sociedad, que en su momento produjo la categoría de lo nuevo, es anulada. La invocación de lo nuevo, indiferente a su tipo, con tal de que sea lo bastante arcaico, se ha vuelto hoy universal, medio omnipresente de la falsa mímesis. La descomposición del sujeto se produce mediante su abandono a lo invariable, presentado siempre de manera distinta. Lo invariable absorbe todo lo que hay de fijo en los caracteres. Aquello que Baudelaire dominaba por obra de la imagen termina provocando una fascinación inerte. La falta de fidelidad y de identidad, la apática apelación a la situación, son el efecto desencadenado por el estímulo de una novedad que ha dejado ya de ser estímulo. Quizás en este estado llegue a declararse la renuncia de la humanidad a desear tener hijos, porque a cada uno cabe profetizarle lo peor. Lo nuevo es la figura latente de todos los aún no nacidos. Fuertísima declaración adorniana. Y muy del presente también. Termina. Malthus fue uno de los padres del siglo XIX y Baudelaire ensalzó, no sin motivo, a las estériles. La humanidad, desesperando de su reproducción, proyecta desvanecida el deseo de supervivencia en la quimera de la cosa nunca conocida, pero ésta se asemeja a la muerte. Señala el ocaso que supone una constitución general que virtualmente no necesita de sus miembros. Esta última oración, por cierto, muy enigmática. El ocaso que supone una constitución general que virtualmente no necesita de sus miembros, no la idea de una muerte total, un mundo donde ya el destino, el progreso o lo que sea, ya no necesita ni siquiera de los individuos para existir. No sé, se me ocurre esa interpretación. Bueno, esto ha sido la lectura de los ensayos 149 y 150, realmente fascinante, sobre todo el 150. Ahora vamos a la conversación con Fernando, que estuvo buenísima también, así que disfrútenla y recuerden que el domingo 9 es el último episodio en vivo, así que los espero conectados ese día. Un abrazo a todos y todas. Hoy estoy con este colega y amigo Fernando Bogado, también de Letras UBA, que bueno, docente, investigador, poeta, autor de cómics y muchas otras cosas. Muchas gracias, Fer, por participar. No, gracias a vos, Mariano, por la invitación y por que la invitación implica hablar de Adorno, lo cual es un montón porque no suelo tener muchos espacios para evacuar este profundo interés en mi formación en general, debo decir. Mira, sí, sí, es como que yo creo que, bueno, lo hemos hablado varias veces a lo largo de este streaming, que ya está, por cierto, llegando a su final, eh, que bueno, en general uno encuentra más lugares para otros autores, y que Adorno, si bien es muy, o sea, es un autor que figura en la bibliografía, y que no aparece pronto a desaparecer, o quizás sí, he escuchado de versiones diferentes, igual, eh, tiene esa cosa de admirado, pero al mismo tiempo con una cierta distancia muchas veces.
Sí, sí, yo creo que en realidad, y casi te diría, metiéndonos un poco en tema, tiene que ver con que Adorno es un autor que es muy crítico con respecto a la idea de novedad, en el sentido de la falsa novedad, Ujú. y que por lo menos a mí, que a veces escucho ciertas posiciones críticas que me parecen que están como obnubiladas por cierto fetichismo de lo nuevo, no les calza muy bien la lectura adorniana Sí, y tratan de convertir a Adorno en algo que claramente Adorno no es, que es un promotor de estas tendencias nuevas en humanidades, cuando si vos lees a Adorno casi todo el tiempo subraya que es necesario volver a cierta idea, entre comillas, muy entre comillas, tradicional de las humanidades para poder ver qué es lo nuevo en lo nuevo y no sí, dejarse cegar por esta especie de falsos dioses que promueven las tendencias contemporáneas más últimas, ¿no? Ahí es cuando uno encuentra las tensiones. Yo no creo, por ejemplo, que Adorno sirva mucho para pensar desde la ecocrítica, por más claro. que él haya sido un autor que señaló precisamente que la depredación de la modernidad se podía manifestar inicialmente en el tratamiento del sujeto con respecto a la naturaleza. Sí, Creo, digo, ahí parecería haber una forma de engancharlo, ponerle a la ecocrítica como ejemplo de las nuevas tendencias, pero rápidamente se zafa, porque Adorno después complejiza su lectura justamente, sí. y todo el tiempo al dialectizarla no promueve como bandera o como manifiesto ningún corrimiento hacia, bueno, hay que volver a la naturaleza, como sí No, pasa con otros autores, ¿no? tal Y cual. solo tomo ese ejemplo de entre muchos más que puede haber en cualquier tendencia crítica contemporánea. Sí, no, no, o sea, también de forma bastante evidente, si bien Adorno, de hecho, incluso en alguno de estos ensayos reflexiona bastante sobre la subjetividad en el capitalismo, es cierto que su reflexión está tan permeada por este concepto más hegeliano de la totalidad, por más que sea una totalidad negada, pero no importa, esa idea de la totalidad está tan presente en la reflexión adorniana que el tipo de reflexión que uno suele asociar a la, digamos, a la crítica del sujeto, como diríamos, bueno, modernamente o postmodernamente, no encaja bien, ¿no? Foucault, Butler, todo eso es como que uno puede encontrar el diálogo con Adorno, pero hay que hay que armarlo, no salte muy a la vista. Parece estar hablando en otro mundo. No, sin duda. Y también te sumo una cuestión que a mí me parece que es fundamental un poco para la lectura. El único que más o menos se aproxima dentro de la French Theory, de la academia francesa en sentido, en amplio espectro, podría llegar a ser Derrida, pero si vos te fijás en esa cercanía que hay con Adorno, también hay momentos en donde Adorno puede resultar muy crítico para la lectura de alguien totalmente emparentado con la perspectiva derridiana. Sobre todo porque de un modo u otro hay una recuperación, y lo pongo también entre comillas, positiva de Hegel, que para Derrida le sería imposible, pero porque precisamente Adorno, de un modo u otro, necesita el concepto de totalidad. Sí, Eh, absolutamente, lo necesita todo el tiempo. claro. Si no, no funciona, digamos, por Claro. decirlo de una manera muy cruel, no funciona todo lo que está diciendo. En cambio, en Derrida es medio imposible reconstruir o inclusive proponer cierto modo de la totalidad, salvo quizás, y esto me permite un aporte personal, en el Derrida último, que tiene un giro hacia lo ético, que Ujú, parecería encontrar en problemas éticos algún tipo de totalidad hacia la cual tender. Pero eso viene por el lado de la lectura de Levinas y ese Derrida más del pensamiento de la amistad, de lo político, ujú. etcétera, y Sí, no tanto del Derrida de la gramatología, claro, que para es el que más va por poner ahí. ¿no? como una especie de Boca River. Ahí Ujú, habría como una suerte de cambio entre el pensamiento derridiano. En Derrida, perdón, en Adorno es muy difícil encontrar momentos, ¿viste? ujú. Parecería que ha sido un largo pensar que está articulado de manera diferente en cada una de sus publicaciones, pero que es bastante coherente consigo mismo. Me parece que hay algo de Adorno de que propone algo en algún momento y va por ese camino Sí. y va viendo las aristas de ese Sí, 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 pensamiento. hay algo adorniano que incluso, bueno, los que saben más de su música, no es tanto mi caso, pero lo desarrollan también. O sea, esa cosa como una frase, como una especie de frase musical muy pequeña que se va expandiendo siempre como en ondas concéntricas, pero sin modificar demasiado su contenido, ¿no? O sea, y ese es un efecto raro de la lectura. Bueno, Mínima Moral es un gran ejemplo para eso, porque es un libro que todo el tiempo vuelve sobre lo mismo, ¿no? O sea, en el fondo hay dos o tres temas, hay muy pocos ensayos que se salen, pero la mayoría de los ensayos en el fondo, y de hecho estos dos son perfectamente incorporables dentro de esa dinámica, eh, y en donde efectivamente no, uno a veces está esperando otro tipo eh,
de salida, ¿no? Es como todo el tiempo, como que no hay, está bien, en ese sentido de realidad podría uno compararlo, pero esa cosa de llegar siempre a una pared está muy presente en estos ensayos adornianos, más que un desarrollo hacia adelante, hacia algún lugar. Sin dudas, y aparte también está esta cuestión adorniana, siempre compleja, que la resume, a mi juicio, de una manera excepcional Susan Book-Morss cuando titula, espero no equivocarme, en el capítulo 3 sobre su libro sobre la Sí, sí. dialéctica negativa y demás, Marx sin proletariado. O Claro, sea, yo siempre, es una frase que he básicamente, repetido mucho en este streaming, porque aparte, bueno, no me acuerdo a que lo mí me hablamos con parece Martín un... Cohen. O sea, también a mí Sí. me quedó pegada esa frase de Adorno, porque bueno, es efectivamente el otro de Adorno. Si uno quiere recuperarlo más desde el espíritu combativo de la izquierda, por simplificar mucho, es bastante difícil también, ¿no? Eh, No, claro. No puedes entonces, levantar ninguna bandera, no es claro, fácil porque justamente el propio ejercicio de la crítica te haría dudar de esa sí, cuestión de amalgama bajo una consigna. Justamente ujú, es un pensamiento tan anti-estereotípico, sí, tan sin propuestas fáciles, sin programa efectivo, que ahí, bueno, entra justamente en tensión. Igual lo de programa lo podríamos discutir, porque yo creo que hay algo de programa en el sentido, si se quiere, del romanticismo alemán. ujú, Quiero decir, un sistema organizado, pero por la vía negativa, ¿no? claro, Uno percibe que hay un sistema por ese comportamiento fragmentario y negativizante, y no tanto por la formulación de un cuadro, ¿viste? Tipo, abrís el libro, primera página, te sí, muestra sí, el sistema y después lo desarrolla. no, No, es algo que hay que descubrir mediante deducción, lectura, interpretación, sí. que es obviamente la actividad del razonar que Adorno levanta como última y única bandera contra, y ahí sí nos volvemos totalmente presentistas, contra el avance del fascismo. O Sí, no, sea, bueno, es que un poco eso, o la sea, de hecho respuesta de estos Adorno dos es esa. ensayos también son bastante claros en ese sentido, eso es uno de los motivos por los que también estoy releyendo a Adorno ahora, tiene que ver con eso claramente, incluso mucho antes del saludo nazi de Elon Musk ya la cosa estaba bastante a la vista. Y esa pregunta también, ¿no? Que en estos ensayos ya casi que nos estamos metiendo en esto, porque uno de los ensayos, y ahora creo que el 150 creo, es el que habla de la novedad, ¿no? Y es un Sí. ensayo bastante interesante para leer en el presente, porque el tema de lo nuevo y lo falso novedoso, como justo también lo decías hace un minuto, Adorno dice una imagen muy buena, ¿no? Que es como que los poemas de Baudelaire a veces son como una piña en la cara y cuando te estás despertando y ves como unos brillos en los ojos, eso es lo nuevo, ¿bien? Sí. Y fascinarse con esa novedad es fascinarse con el horror, dice Adorno. No, aparte está muy bien porque cuando habla justamente, y acá sí ya nos metimos totalmente en tema, estamos en el ensayo 150 de Mínima Moralia, al menos la traducción que Mariano y quien suscribe ha leído es la de Acal, Sí. la que se puede conseguir más rápidamente en nuestro mundo Sí, con editorial. algunos problemitas, pero bueno, en general es lo que uno Sí, tiene. y eso lo vamos a dejar aparte, pero si coincidimos los dos en eso también. Sí, Hay un tema que me parece alucinante, que es que recupera esa imagen de la novedad leyendo uno de los poemas de Las Flores del Mal de Baudelaire, que es el de La Mártir del Sexo, que es sí, básicamente una mujer con la cabeza cortada en un lugar donde claramente se practica la prostitución, el sexo y demás. Y hay como una especie de extraña fascinación masoquista ujú, o sadomasoquista, si es que vale el título complejo, en observar ese cuerpo y al mismo tiempo en encontrar una especie de destello de belleza en una vida que se apagó, o sea, en un cadáver fresco, por decirlo de alguna manera. Creo que utiliza la expresión naturaleza muerta o una cosa por el estilo, a mí me quedó como eso resonando, y que en algún punto se corresponde a la manera en la cual la gente durante el gobierno del Tercer Reich va a buscar a los diarios las novedades acerca de cómo los van a explotar a ellos, como y si sí, hubiese muy también una buena, especie de fascinación la posibilidad de recibir o ver dolor. claro. No, no, es que es muy fuerte, o sea, esa asociación, pues bueno, es algo que Adorno hace a lo largo de todo el libro, pero que acá en este ensayo se ve muy claramente en Baudelaire, que es esta, y también en Wagner, que Adorno siempre busca alguna oportunidad para pegarle, siempre aparece, pero como cierta fascinación, o sea, básicamente buena parte del atractivo de leer a Adorno ahora tiene también que ver con tratar de captar la mentalidad fascista, la mentalidad nazi, en cosas sutiles y no inmediatamente perceptibles, ¿no? Incluso algunas de las cosas que dice Adorno en este libro han sido parodiadas muchas veces. Adorno dice esto de que si cerrás muy fuerte la puerta del auto hay algo ya metido ahí, pero bueno, fuera de un par de ejemplos un poco exagerados, acá me parece que hay una conexión muy interesante entre este shock, también uno lo lee y piensa en Benjamin inevitablemente, ¿no? Este shock vanguardista moderno asociado con el placer, o sea, como decía, sadomasoquista. Él dice que el sadismo y el masoquismo ya no alcanzan las palabras para describir, porque bueno, No, obviamente habría está que pensando en inventar algo Auschwitz, ¿no? nuevo.
Sí, sí, hay que pensarlo más allá de eso, pero bueno, en esa novedad estética y en esa novedad histórica aparecen los dos marcadas por esta idea del horror, ¿no? Sí, y aparte también me parece que la conexión entre este ensayo, el 150 y el 149, tiene que ver justamente, o sea, hay como un espíritu similar, si bien obviamente todos los ensayos de un modo u otro, como vos bien dijiste, están encadenados por esta repetición de cierto motivo, ¿no? Ujú. Cuando digo motivo me refiero a motivo musical, ¿no? Como Sí, sí. la misma silbatina, Sí, no, el no tema, diría ¿no? silbatina, sino Sí, tímida melodía que se va sí, repitiendo. En el 149 hay una pregunta acerca de la invariancia histórica, lo sí, cual es buenísimo, me parece a mí, para pensarlo con respecto al presente, porque empieza diciendo, más que nada, criticando a los que critican, que es básicamente criticando a la gente que lo critica a él, me claro, parece, me da sí, la yo sensación creo que que hay hay mucho de algo eso en general acá, sí, sí. Sí, es más, en una parte dice a los que tildan de oscurantistas a quienes se enojan por la oscuridad, ¿no? Ujú, Lo estoy parafraseando, pero básicamente está diciendo a los que, por ejemplo, pueden tildar de oscurantista a alguien que utiliza un lenguaje sofisticado para tratar de encontrar con la mayor precisión posible el problema real en el presente. Porque ujú, justamente no es un problema sencillo, no se puede reducir a categorías simples, pero no por eso uno es oscurantista, sino que está haciendo el esfuerzo para pensar con la cosa, pensar con el objeto y utilizar el léxico adecuado. Que, digo, nota al pie, eso viene muy bien para reformular nuestra posición desde las humanidades. ujú, Yo creo que ha habido un afán de volverse simple, sí, como para volverse entendible, y se ha renunciado a cierta sofisticación del pensamiento, a cierta complejidad, a cierta lentitud del pensamiento, ujú, solo para decir, bueno, por lo menos llegamos a la gente. Cuando claro, en realidad, y esto lo digo también como docente, lo que hay que hacer es tender un puente para que todos podamos hablar con esa complejidad. ujú, Yo disfruto muchísimo más de las clases en donde no me bajan a cuestiones, viste, de lemas, problemas complejos, sino que muy de a poco nos vamos metiendo todos, a lo largo de la asociación de las clases, ujú, en la naturaleza compleja del problema. sí, Eh, creo que hay un tema ahí, y me parece muy interesante, porque los adalides ahora del progresismo enojado con Milei y demás, están más cerca de la divulgación, de la simplificación del pensamiento, y ujú, no de realmente meterse con la complejidad del asunto. No he visto una sola persona que haya comparado el hecho de que el discurso de Milei es fascista, viste que Milei rápidamente se despega de eso porque dice, pero yo estoy con el pueblo judío y sí, sí, demás. obvio, lo primero que dices. Claro, y olvidan que la conexión antisemita de Hitler y compañía viene por el lado de la crítica al comunismo. Mm, O sea, se pliegan en un claro, momento el antisemitismo con el anticomunismo, justamente bajo el gran paraguas de la internacionalización, ¿no? sí, 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 Digo, va muy de la mano claro. el surgimiento del fascismo con el pensamiento anticomunista. Y me parece a mí que no hay nadie que lo haya señalado, porque justamente se piensa rápidamente en responder un eslogan con otro eslogan Ujú, y no con complejizar un poco la cuestión. Obviamente no estoy diciendo que sea la única forma, pero me parece que falta esa pata también de la crítica. No solamente, viste, responder a la violencia irracional, por ejemplo, con más violencia irracional, que es lo que claro, pasa con muchos que ya empiezan a insultar, viste, gente que sí, sí. está del lado centro-izquierda, que empieza a utilizar el mismo léxico de Sí, insultos, sí, de Grabois, eslogan, de podemos decirlo. estereotipa, en vez de complejizar el discurso. Pero No, no, bueno, es nada. una dificultad muy grande, y efectivamente lo pensamos más de una vez acá en este streaming, porque efectivamente Adorno tiene esa característica, ¿no? De hecho, bueno, yo cuando doy Adorno en clase en general no suele ser inmediatamente bien recibido, no sé cómo es tu experiencia, quizás has tenido más suerte, pero la primera reacción no suele ser tan entusiasta. Y en ese sentido, pero saliendo incluso del ámbito de la clase, em, digamos, la acusación que se nos hace muchas veces es justamente de que vivimos en una especie de esfera cerrada, ¿no? En donde solo podemos hablar entre nosotros mismos. Entonces, claro, yo puedo juntarme con vos y con, no sé,
qué sé yo, Fermín, y hablar sobre la diferencia y la diferencia, la concepto de, no sé, hermenéutica, el sujeto de Foucault y todo lo demás, pero eso no le interesa a nadie, entonces ¿por qué carajo me pagan por hacerlo si no puedo convencer a nadie de que le interese eso? Entonces, como vos decís, la reacción a eso suele ser muchas veces decir, mirá, yo sí trabajo cosas que te interesan a vos y lo llevo a ese nivel. Porque esta idea de la esfera cerrada, el problema que a veces tiene para la justificación es la guita, ¿no? Es un tema, porque de hecho justo estos días con todo lo que pasó con la revista Anfibia, esta cosa del financiamiento, surgió mucho este tema, ¿no? De cómo se financia el mundo del intelecto. Y en ese sentido ahí parece haber una tensión muy grande que Adorno resolvía, digámoslo, teniendo un tipo, teniendo una fortuna personal, una tensión muy grande a veces entre ese mundo que percibimos como un mundo que tiene una cierta autonomía, por eso es una palabra muy común para estas discusiones, y la necesidad de que ese mundo autónomo de alguna forma sea valorado socialmente y valorado materialmente, ¿no? No, sí, sin duda. Y es un problema, y es un problema de difícil resolución. A mi juicio, yo por lo menos en mi vida personal lo he resuelto, como vos bien sabrás, con una pata en diferentes mundos que mal o bien están conectados con el pensamiento, con la actividad intelectual y demás. Pero bueno, también está la cuestión de qué pasa cuando hay una, por ejemplo, la pregunta que nos hacemos ahora, la dedicatoria full a alguna cuestión de beca o algo por el estilo, que Ujú. ahora corre riesgo de estar desfinanciado y demás. Bueno, justamente yo creo que ahí habría que recrudecer la idea de que estás formando especialistas con un léxico específico. Claro. Si viene alguien y te pide, lo que pasa es que bueno, con la barbaridad que tenemos enfrente Sí, es en este difícil. momento casi cualquier argumento es difícil de imaginar siendo Claro, efectivo, porque pero lo bueno, primero igual que uno tiene que aparece. hacer el mejor esfuerzo, no sé. Sí, sí. Y también en algún punto no entregar las banderas, ¿viste? Es, No, es no, algo difícil. Yo creo que estamos todos preguntándonos a ver cuál es el mejor camino, pero sí puedo reconocer una cosa. Eh, Estos, del otro lado, acusan de inentendible a nuestro léxico de las humanidades cuando ellos hablan con un lenguaje técnico de economista formado en la escuela de Chicago ujú, que pretenden que todo el mundo, o sea, eso me parece horrible. ujú, Te empiezan a tirar términos y te dicen, "Oh, vos no lo entendés, sos un idiota", claro, que es lo más antipedagógico posible, porque nosotros, los dos somos docentes, presentamos un tema que es difícil, no pretendo que todo el mundo lo entienda en la primera clase, hay que tener paciencia y el amor que justamente surge en esa ida y vuelta de ir viendo cómo todos nos vamos poniendo en sintonía, además de que aprendés muchísimo en el proceso. sí, Acá no, si no entendés de movida no, una no, fórmula matemática que obviamente es fácilmente rebatible, pero bueno, te la explican como diciendo, y no entendés la variable tal, no sé, no sé claro, qué, sos un idiota, sos un fracasado, por eso estás sujeto a ideas socialistas. Eso también es un problema. sí, Y volviendo a Adorno, es justamente ese tipo de escuela de pensamiento, porque la economía, para aquellos que nos están escuchando, no es una ciencia exacta. no, Se sirve de elementos propios de la matemática y demás para simbolizar cuestiones que históricamente tienen que ver con las humanidades. Los invito buenamente a leer, que bueno, al menos es mi posición, las palabras y las cosas de Foucault, hablando de Foucault, ¿no? Digo, claro, cuando piensa en las tres disciplinas, está pensando biología, lo que hoy llamaríamos lingüística y la economía política. sí, O sea que en algún punto hay una raíz común en las humanidades. Lo que pasa que, claro, como utilizó como elemento de simbolización la matemática, ujú, parecería que habría algo funcionando ahí. Pero para que eso funcione, tiene que haber una esfera autónoma. ujú, Entonces ahí es lo mismo que, por ejemplo, qué sé yo, la gramática chomskiana funciona de maravillas en una esfera autónoma. Después cuando te encontrás con la realidad es un problema. sí, Yo diría, muchas de las ecuaciones que presentan funcionan bárbaro en abstracto, que es un gran problema que también trabaja Adorno, creo, si no me equivoco, en el ensayo 149, cuando empieza a hablar de esta suerte de invariante histórica que funciona como una progresiva abstracción que sí. cada vez tiene menos diálogo con la realidad concreta de lo que se quiere criticar. Claro, bueno, eso es un tema generalmente adorniano y que de hecho un tema que me recuerdo particularmente de la clase de Miguel Veda, porque él hablaba mucho de eso, que es esta cuestión del mundo volviéndose abstracto, ¿no? O sea, todo este movimientos economicistas y este factor bien del presente argentino que para mí no deja de ser una novedad y que con el macrismo yo no lo sentía así, que es esta cosa, como vos decís, que la macroeconomía con sus discusiones más técnicas se ha vuelto algo que, digamos, ha caído en el discurso público con un peso notable, ¿no? Las reservas y todo eso está como muy ahí. Porque, y solo, digamos, es medio obvio decirlo, pero digamos, solo se explica o se explica fácilmente si uno piensa que la única manera en la que sistemas como este se sostienen con una cierta adhesión popular es lograr hacer convencer de que esa abstracción es la realidad.
¿no? O sea, Exacto. de invertir esos términos, de convertir la abstracción de esa macroeconomía, que incluso si estuviera bien aplicada no dejaría de ser abstracta, en el mundo cotidiano, donde de alguna manera yo tengo que decir, bueno, no me puedo comprar más comida, pero las reservas bajaron un 3% en el Dow Jones, qué sé yo, no sé. Bueno, es como dijo el pensador contemporáneo Mauricio Macri, jugador de Bridge, es el famoso crecimiento invisible. Claro, sí, ¿Viste? O sí. sea, está, pero vos no lo ves. Lo cual es, casi te diría, la fórmula de lo que se critica desde el pensamiento marxista en un amplio espectro, y ahí pongo también Adorno, el Ujú, hecho de que hay una tendencia natural dentro del funcionamiento de la razón capitalista que hace que lo real, como supimos escuchar en más de un título, se desvanezca o disuelva en el aire, o sea, se sí, vaya haciendo cada vez más abstracto y más inasible. claro. Entonces la realidad concreta es esto que vos decís, un intercambio de números, de variables y demás, pero a fin del día tengo para pagar el alquiler, puedo comprar comida, puedo Ujú, aspirar a comprarme un libro mañana, puedo viajar. Las cosas concretas parecen que quedaron deslucidas frente a esa supuesta mejora que hoy se levanta como bandera. Me canso de escuchar que supuestamente la macroeconomía ha resuelto un montón de problemas y demás, pero la verdad que cada vez las cosas salen más caras. Entonces, ¿cómo contrarrestar la crítica puntual a esto que está pasando frente a ese panorama abstracto que se presenta y que además es defendido bajo la idea de que si uno critica lo que está pasando, se lo acusa de, ah, ¿te vas a sorprender por eso? sí, Que es lo que dice el ensayo 149, ¿no? La forma que tiene esta posición fascista de contrarrestar el ejercicio crítico es decir, ah, pero esto siempre fue así. De sí, repente te pones nervioso por algo que siempre... Es como lo que pasó justamente con la marcha del día de ayer, estamos grabando en el 2 de febrero, o lo que sucedió con el discurso en Davos inmediatamente después, ¿no? Habría que volver a cierto status quo del orden de los sexos y demás, sí, y todos los demás que se escandalizaron por lo demás, se escandalizan por algo que en realidad la historia ha demostrado que tiene que ser así. Al estilo sí, de tiene que ser así, hombres son hombres, mujeres son mujeres y demás. Bueno, esa cosa de invariante histórica es justamente lo que parecería acompañar a lo que trata el ensayo 150, que es la fascinación por lo nuevo. ujú, O sea, parecería haber una dialéctica muy compleja en donde cierto comportamiento tradicionalista y retardatario está unido con esa fascinación por lo nuevo, sí, que a mi juicio va muy por el lado de el sujeto prístino y más evidente de estas nuevas derechas, que es aquel que, qué sé yo, está metido en finanzas, Bitcoin, no sé qué, en todas estas cosas súper mega nuevas y abstractas, sí. pero que en su vida cotidiana es recontra mega conservador, Sí, sí, ¿viste? varoncito, varoncito y qué sé yo, Claro, yo no entiendo esto de claro, no de sé quiere una qué. mujer, una tradwife. No, no, sí, o sea, eso. De hecho, hoy, bueno, hoy también, como decía, 2 de febrero, leí un artículo en esta revista Supernova y hablaba de esto, hablaba de Vance, del vicepresidente de Estados Unidos, que son esas figuras políticas que justamente que son cristianos y que defienden la familia, que tienen toda una elegía de la vida tradicional y al mismo tiempo son los que están trabajando con Musk para convertir Groenlandia en una zona de pruebas para conquistar Marte. Y vos decís, ¿cuál es la conexión entre estas dos cosas? ¿No? O sea, ¿dónde aparece? Y el caso de Milei, con sus diferencias, que también algunas las tiene, como sabemos, tiene esta cuestión también de esa inevitabilidad histórica, ¿no? Se juega mucho también en ciertas discusiones, en ciertos ámbitos de discusión, con que Milei era lo que tenía que pasar. La historia avanza de esa manera y en ese sentido esta forma de pensar, digamos, esto que aparece en el ensayo 149 sobre que de alguna forma no podemos resistirnos al poder inevitable de la historia, se concretiza en una inacción concreta, porque bueno, ¿qué vas a hacer? La historia, como decía, siempre fue así. Sí, exactamente. Es algo que en algún punto lo estamos viendo en toda Latinoamérica, al estilo de un giro hacia estas nuevas derechas, que en realidad se lee como una suerte de respuesta a lo que fue la política más de centro izquierda del comienzo del siglo XXI, ¿no? Digo, en un Ujú, momento que tenías a Chávez todavía vivo, Lula en Brasil, el kirchnerismo en Argentina. Correa en Ecuador, Evo Morales en Bolivia, incluyo a alguien que siempre se le olvida en la lista, no sé por qué, Fernando Lugo en Paraguay. mm, Digo, había como una suerte de consenso de centro izquierda que ahora supuestamente por las leyes de la historia se tendría que ver revertido por este consenso de extrema derecha. sí, Lo cual, mi primera pregunta sería, bueno, ¿por qué? A mí me ha pasado, por ejemplo, de estar en Perú
comienzo del año pasado, o sea, recién asumido Milei, y todo el mundo me preguntaba, ¿no? ¿Qué onda Milei? No sé qué. Yo le contaba mi perspectiva, que me parecía nefasto, que estaba todo mal y demás. Ellos me escuchaban, la gente que me preguntaba prudentemente, y después decían, bueno, pero era inevitable, ustedes Sí, sí. tenían la plata en cualquier lado, el dólar en una super mega apuesta de hiperinflación, no sé, es necesario que suceda eso. Y me lo decía desde el lado de que Fujimori hizo 10 millones de cosas, pero por lo menos dejó la economía tranquila, Claro, lo claro. cual me parece horrendo. O sea, el precio que hay que pagar para que nosotros tengamos un dólar estable es la destrucción absoluta de todos los elementos básicos de nuestra vida institucional, nuestra vida académica. Digo, es ese problema de lo nuevo, tan bien trabajado en el ensayo 150, que me parece que tiene un eco muy fuerte con el comienzo de Tesis de Filosofía de la Historia de Benjamin, ¿no? El Ujú. famoso ángel del progreso que te va arrastrando y que medio que, bueno, todo lo demás se va, se En va, se va, ruinas. porque tenemos que seguir esta línea. Esa línea, esa especie de idea mismo de que el mascarón de proa del progreso tiene que ser la pacificación de la economía con la alteración de todos los demás elementos, es lo que apunta a Adorno como crítica, ¿no? O Ujú. sea, es eso que produce al mismo tiempo el regreso de lo más tradicional y oscuro de nuestro pasado, al mismo tiempo que esta especie de espejito de color que sería la falsa idea de novedad. Por eso me parece que de un modo u otro estos dos ensayos van de la mano, Sí, porque no, está muy conectado. están empujando hacia adelante eso que también critica Benjamin, ¿no? Y que al mismo tiempo, y esto lo digo ya como un problema personal, y me parece también que habría que empezar a revisarlo, sobre todo en las humanidades. Desde hace un par de años yo tengo una posición bastante crítica, ¿no? Con respecto a lo nuevo, inclusive traté de escribir algún artículo, por lo menos para pensarlo y demás. Mi problema es que a veces veo ese tipo de producción, o sea, veo mi ensayo después de mandarlo, el artículo, y digo, no hay una posición conservadora de mi parte, o sea, no hay como una especie de decir, bueno, no, hay que quedarnos en el campo de la filología, hay que volver a la lectura del texto y demás, frente a todos los avances que supuestamente se dicen, responder con eso, uno diría, bueno, es una posición conservadora. Y ahí, por lo menos, mi posición ahora me parece que es un poco lo que dice Adorno, no es conservadora en un sentido negativo, sino que es tratar de asir aquello que todavía nos permite hablar de la dignidad humana, nos permite hablar de el pensamiento, de la razón, y no la tecnificación que se vende como falsa novedad, porque el problema no es lo nuevo, el Ujú. problema es la falsa novedad. Sí. Para que aparezca lo nuevo hay que criarlo, darle tiempo, darle espacio. No, viste, agarrarse y que te Claro, lo que pasa es que, arrastre bueno, lo. como vos decías, ¿no? También esta idea del progreso, que de la que más o menos no estamos, pese a que el fin de la modernidad, según algunos, o sea, esta idea de que todos los progresos tienen que ir juntos, tiene que haber progresos sociales, políticos, económicos, tecnológicos, etcétera, etcétera. Y en ese sentido pareciera ser que si uno es conservador con una cosa, tendría que serla respecto de todas. Entonces, si vos sos un filólogo, debe ser un viejo español sentado con una barba, con una Claro, pipa, diciendo qué horrible estos derridianos asquerosos, qué perversos que son. Volvamos a leer a Menéndez Pelayo, qué sé yo. sí. Y entonces en ese sentido a veces es difícil encontrar, porque bueno, yo también otro tema que a veces hablo con mis estudiantes, o sea, Adorno, para mí una cosa que me gusta de leer Adorno y que banco de Adorno, es el compromiso inexpugnable con la alta cultura. Es decir, mirá, o sea, está bien, la crítica de cajón, así en bolsa de la industria cultural tiene sus problemas, estamos de acuerdo, pero no es lo mismo la novena sinfonía que el último disco de Bad Bunny, por más que a mí me guste, literalmente lo venía escuchando hoy, o sea, y aún así, si mirá, escuchar esto te va a generar algunas cosas y tiene que ver con un compromiso formal, con una forma de pensar la obra de arte, con una forma de pensar el mismo pensamiento, si querés, que no es comparable con cosas que después se hicieron más modernamente y que tendrán otros valores, ¿no? Y entonces en ese sentido, ese compromiso, porque bueno, también hay que decir que estos ensayos de Adorno, más que otros incluso, son muy pesimistas. O sea, uno termina de leer y dice, bueno, ¿por dónde es Adorno? Porque efectivamente, como vos decías al principio, no hay banderas, pero en otros ensayos, hasta a veces en el arte, en la inteligencia, en algún lugar, en la filosofía, en la dialéctica, parece como una especie de rendija, y acá es bastante tajante la cosa, ¿no? Digamos, es como la historia, es la repetición del horror magnificado técnicamente. Sí, que es básicamente lo que señala justamente en estos dos ensayos, ¿no? Que Sí, la idea, en el 149 dice, la única invariante comprobable de la historia es que los horrores son cada vez más tremendos, ¿viste? O sí, sea, sí. son más Sí, sí. horribles, porque claro, piensan que estos ensayos son
escritos entre el 46 y el 47. Sí, no, tiene Digo, Auschwitz ahí. ¿quién se descubre lo que pasó en Auschwitz? Sí, sí, claro, no, no, es ¿Quién un estrés da esa nota postraumático pública? importante. O sea, sí, sí. Claro, digo, es un golpazo que claramente deja una huella muy fuerte en un pensador que en algún momento todo el tiempo está pensando desde el presente todas las cuestiones que va tratando, ¿no? Digo, es muy evidente cuando trabaja inclusive autores que parecerían lejanísimos en el tiempo, que sigue pensando desde el presente. A mí me parece que ese es el ejercicio crítico que habría que levantar, ¿no? O Ujú, sea, pensar justamente en contexto, pero abrazar la posibilidad de poder trabajar otras cuestiones que no necesariamente tengan que ver con lo más último, lo más inmediato, al ujú, menos en humanidades, ¿no? Digo, sí. tener esta idea de que uno puede leer autores de muchísimo tiempo atrás Ujú. pero con una pregunta que está afincada en el presente. Parece una tontería, una verdad de perogrullo lo que digo, Sí, no, pero a pero veces me parece que queda medio diluido, ¿viste? Acerca de sí. por qué trabajar esto. No, no, es una dificultad, porque efectivamente a mí me pasa lo mismo. O sea, trato de empezar a reflexionar sobre el arte en Adorno y termino diciendo cosas como, bueno, escuchen la novena sinfonía en vez de Batman y sí, bueno, ok, está bien, wow. Pero es difícil encontrar o sea, también, bueno, esto lo venimos diciendo en este stream varias veces. Una cosa que a veces las traducciones apenas nos hacen ver, pero que uno igual percibe, ¿no? Adorno como un especialista en la forma, como un tipo que trabaja la frase con un cincel, o sea, que realmente hay una concentración muy poderosa que hace que a veces la justificación, de alguna forma la esperanza pareciera estar a veces en eso, en la capacidad de describir y analizar y ver con todos los ojos de la mente con precisión lo que está pasando. Pero perdón, antes de irte cerrando, una última cosita del ensayo 150 que me parece muy notable y que me llama mucho la atención cuando ahora lo releí, que es este tema de que él tiene una tesis ahí de por qué la gente no quiere tener hijos, ¿no? Que no es tanto por la No, es tesis, tremendo, ¿sabes? sí, Eso es muy justo fuerte, sobre el porque final. es más, leo la frase que la tengo acá a mano, dice, quizás en este estado llega a declararse la renuncia de la humanidad a desear tener hijos porque a cada uno cabe profetizarle lo peor. Lo nuevo es la figura latente de todos los aún no nacidos, ¿no? Lo nuevo en este sentido poco optimista que plantea Adorno, y es una explicación filosófica bastante dura y contundente de que la idea de novedad está tan relacionada con lo horroroso y con la repetición del terror que la idea de tener hijos queda muy complicada por eso. Sí, sin duda. Lo que pasa que, y ahí me parece también prudente pensar esto, que me parece que Adorno, en ese ejercicio racional a ultranza que lleva adelante, abraza esto que bien decía Gramsci, ¿no? El pesimismo de la razón, Y- opuesto y no tan complementario en este caso al optimismo de la voluntad. Adorno está pensando y el ejercicio de la razón me parece a mí que tiene ese tono triste. Justamente en teoría estética, cuando habla de lo negro, del ideal de lo negro, sobre todo para hablar de Baudelaire, dice que en algún punto las artes en la modernidad tienden hacia lo negro en el sentido de lo oscuro, lo pesimista, y me parece que en Espejo también la razón llevada a ultranza tiende a este encuentro con lo negativo, con lo sí, triste, con lo oscuro, con esto de decir, no nos reproduzcamos, ¿viste? claro, Como sí, ya sí, está, está terminemos todo acá, jugado. terminemos acá. Exactamente. Pero me parece a mí que ahí también habría algo para tomar, que es que no es la razón el lugar en donde tenemos que depositar nuestras esperanzas más plenas de cambio. La Mm, razón es crítica, pero no es una herramienta para cambiar la realidad histórico-política. claro. La realidad histórico-política se cambia ejerciendo la política, Ujú, ejerciendo una actividad política del tipo que sea. Lo digo sobre todo por esta idea a veces confundida de que estoy cambiando el mundo porque estoy escribiendo un ensayo sobre tal cosa. Me sí. parece bárbaro que se escriba, pero no hay que pretender que el compromiso político terminó ahí. Digo, hay que hacer otra cosa. Ujú, A Adorno no le podemos pedir, che, enseñanos qué es lo que hay que hacer, porque Adorno claro. está pensando. O Sí, sí, sea, sí. querés hacer algo, si querés entregarte a la praxis política efectiva, bueno, andá y hacé praxis política efectiva, pero Ujú, no le pidas a un ensayo que te resuelva tu pregunta acerca de la acción política concreta, porque eso se va a jugar en el plano histórico real y concreto, donde vos vayas y hagas algo. Obviamente, cada uno resolverá ese conflicto de la manera que le parezca, pero ujú. me parece a mí que a veces se confunde el accionar o cambio político con la mera idea de, bueno, no, escribí un ensayo sobre eso. No, bueno, Y- tampoco seamos inocentes, ¿viste? sí. La No, y política. ni entremos en el cuidado de sí Foucaultiano y ese tipo de No, cosas que no, claro que también no. llevan a otras distorsiones un poco curiosas de Sí, la idea de actividad política, pero bueno. eso lo podemos hacer en la próxima temporada, donde Sí, sí. me adelantaste que vas a trabajar Foucault. No, 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 tengo algunas ideas, pero te prefiero no revelarlas todavía. Está bien, está Este, bien. bueno, Fer, no sé si querés agregar algo más, yo siento que ya hemos cubierto una buena cantidad.
No, no, la verdad estoy muy agradecido por la invitación. Me celebré muchísimo el streaming de Mínima Moralia, me parece que está genial y aparte también es otro modo de ponernos a pensar, ¿no? De Ujú, ponernos a pensar y que también esta ida y vuelta con los momentos en donde no sabemos muy bien dónde colocarnos, al menos se abra el juego para que otras personas en un círculo del tipo que sea, ujú. entre los que más o menos tienen interés o los que de repente quieren leer Adorno o alguien que le llegó esto se abra y se expanda como ejercicio de discusión pública. Así que muy Sí. agradecido estoy por la invitación. Bueno, gracias a vos, Fer. Y bueno, pueden escuchar a Fer también en El Cuartito de Abogado, que está en Spotify, lo pueden encontrar. De hecho, me hizo una entrevista a mí hace rato por el libro de Lorenzo Sí, Bala, pero hay muchísimas otras y más interesantes, así que los invito a escucharlos. Y bueno, nos estamos cruzando ahí por las aulas y las calles, Fer. Hasta luego. por supuesto. Te mando un abrazo grande, Mariano. Chao, chao.